debemos entender que cuando el Excel encuentra una fórmula y la tiene que aplicar en las líneas siguientes, el Excel automáticamente entiende que posiblemente yo tenga que reutilizar esta fórmula. Por lo tanto, no debo nunca hacer un cálculo fila por fila. O sea, estaría incurriendo en un error si calculo la función, la fila 4, toda la fila 4, pero a la vez después empiezo a aplicar en la misma lógica para cada una de las filas que siguen. O sea, esto es lo que no tengo que hacer nunca en un Excel. Suma y voy a marcarle el otro rango y enter. Ahora lo voy a explicar por qué y después voy a hacer en la otra fila la misma fórmula, suma, y voy a ir al rango que corresponde. Esto es lo que jamás debo hacer en el Excel, porque el Excel es un programa que está pensado para automatizar. Por lo tanto, no estaríamos automatizando nada, sino que estaríamos haciendo una práctica que nos llevaría mucho tiempo. Quiero que tengan presente lo siguiente. Esto sí lo vamos a ampliar en las explicaciones y lo vamos a entender un poquitito más cuando planteemos el tema de referencias absolutas, referencias relativas, que son, pero sin irnos hacia esa clase en donde necesitamos despejar ese concepto. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: no aplico el cálculo nunca en Excel fila por fila como hice recién, y voy a hacer lo siguiente. Cuando hice el cálculo en una celda que se supone que aplico una fórmula que se va a tener que reutilizar en las celdas subsiguientes, el Excel me permite hacer algo inteligente, que es pararme en el extremo inferior derecho, el cursor se transforma en un más, estiro, y de esta manera el Excel entiende que voy a aplicar, fíjense en acá arriba, la misma fórmula, pero se va a ir moviendo a la fila de abajo. Voy a analizarlo en otra fórmula. Fíjense en que esto de poder reutilizar la fórmula lo que hace es reutiliza la fórmula, pero actualiza la posición de la fila. Esto lo permite hacer el Excel porque aplica la prioridad de que cuando encuentra una fórmula me entiende que yo voy a tener que reutilizarla, y lo que está haciendo es aplicando lo que se conoce como una referencia relativa, que en las clases que vienen lo vamos a explicar un poquitito mejor. Bien, yo les había dicho, no me acuerdo si el premio era 5 o 15%, vamos a suponer que este premio es un 5%, es un 15% del valor que facturó cada uno de los vendedores. Esto lo voy a plantear así, pero en un futuro, cuando tenga un poquitito más de práctica, esto lo vamos a plantear de otra manera más eficiente. Voy a agarrar y voy a arrastrar el 15%, porque sé que lo aplico a las columnas, a todas por igual, pero quiero que entiendan lo siguiente. Acá nos estaría faltando una columna, porque total necesitaría reflejar si me están dando un premio por vendedor de que se adiciona al subtotal. Partamos de esa lógica, que el subtotal que facturó cada vendedor se le va a agregar un importe por un premio. Entonces tendríamos que entender que esto le tendríamos que sumar el 15%, no solo calcular el 15%. Entonces nos estaría faltando una columna que sería el subtotal, digamos, con premio, y después nos estaría faltando la columna total para poder reflejar ya el valor con el premio incluido. Entonces acá lo que vamos a hacer es insertar una columna y le vamos a poner a esta columna, vamos a arrastrar el mismo formato y le vamos a poner total. Acuérdense que puedo escribir abajo al más enter con premio. Está.
Y acá sí vamos ahora a tener la columna total. O mejor dicho, acá no es el total con premio, sino acá sería el total con premio. Y esto sería simplemente el cálculo del premio. Esta sería como un cálculo del premio solo. Entonces le vamos a poner premio. No tendría que ser el mismo, vamos a poner total premio para distinguirlo de la columna del encabezado que tenemos al lado, total premio. Entonces, entendemos que a esto le tenemos que aplicar un 15%, ya acá estamos hablando de una función que se llama producto. Entonces la vamos a plantear manual también, porque todavía no nos vamos a meter en el mundo de las fórmulas que hay, sino más bien en la próxima práctica lo vamos a aplicar a través de funciones. Entonces, yo tengo que entender, acuérdense en lo siguiente, que cuando yo estoy poniendo el porcentaje, tengo que aplicarlo a través del formato de las celdas, por lo tanto lo tengo que hacer desde ahí. Primero poner que va a ser una celda que tiene porcentaje y luego ingresar los valores. Eso sería la manera correcta. Esto haciendo un poquitito, memoria de lo que es el formato de celdas que ya lo veníamos planteando. Voy a calcular el premio. Entonces el premio yo sé que es el producto de esto por esto, ¿no? Y el total con premio va a ser la suma de este valor más el total del premio. ¿Se entiende? Yo el premio lo estoy calculando por el subtotal. Bien, entonces me paro donde voy a hacer el cálculo. Voy a ir a indicar con el operador igual que voy a empezar a hacer una operación. El nombre de la función que multiplica dos valores o tres o más se llama producto. Abro el paréntesis para completar el argumento y acá lo que hago es lo siguiente: multiplico, arrastro el subtotal y arrastro la celda que contiene el premio. Arrastro subtotal y arrastro la celda con el premio. Cierro paréntesis y ahí me estaría calculando. Bien, ojo una cosa, que esto ya no es porcentaje, sino que es un valor de moneda, porque tengo que entender que acá lo que está calculando es el 15%, entonces ese error que parecía que tenía simplemente se va aplicando el formato moneda. Vuelvo a aplicar la misma lógica y entender la misma lógica. Yo no voy a hacer celda por celda el cálculo, sino que entiendo que cuando el Excel encontraba una fórmula predeterminadamente, entiende que la voy a reutilizar, entonces extremo inferior izquierdo, el cursor se transforma en un más, arrastro y suelto, y ahí tengo el premio. Ahora solo me quedaría sumar esto más esto, y acá vamos a aplicar el concepto de el rango, un argumento con el punto y coma. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una selección alterna de celdas a sumar. Entonces lo que voy a hacer es indicarle desde la barra de fórmula que voy a hacer una nueva suma y que lo que va a sumar es el subtotal. ¿Cómo hago selecciones alternas? Presiono la tecla control, voy a marcar con el clic del mouse el total premio y ahí tengo las dos celdas que están discontinuas, por lo tanto aparecen con un punto y coma. Entonces ahora ya tengo mi total con el premio incluido. Simplemente arrastro y ahí estaría teniendo todo mi total. Recuerden que cuando hago cálculos es muy común que se borren los bordes, por lo tanto los tengo que remarcar de nuevo, los bordes inferiores. Y acá ya tengo calculado todo lo que corresponde a mi planilla aplicando las fórmulas de manera manual.